Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de lo que es el discipulado. Pero antes de hablar concretamente o directamente del tema del discipulado, tenemos que entender de dónde viene este tema, ¿sí? Bíblicamente, obviamente, y por ende vamos a hablar de lo que es la sana doctrina. Y ya van a ver por qué y cómo viene relacionado. Bien, entonces estaba mencionándoles qué derechos y qué obligaciones son las que ejercemos cuando hablamos de este tema de discipulado. Bien, muchas religiones, sí, toman este tema del discipulado y también a nosotros, ¿no? Nos suena este tema del discipulado, a veces de alguna manera forzada en algunas iglesias y quieren someter al miembro de la iglesia a no solamente hablar de Jesús, sino también al hecho de traer, ¿sí? Costumbres de la iglesia en la que la persona está participando y algunas costumbres, nosotros sabemos, por eso el canal se llama Sin Religión, nosotros podemos observar que entre todo este tipo de iglesias hay costumbres que no se apegan tanto a ciertos criterios, ¿no? Entonces, por eso es que debemos también, de la mano con lo que es el tema del discipulado, ver la sana doctrina y el origen de esto. Ahora bien, el origen del tema del discipulado, entre todos los estudios que ustedes puedan ver en internet, van a ver que se basan en un versículo, ¿no? Solamente en un versículo donde nos dice, id y hacer discípulos, ¿no? En ese contexto, Jesús estaba enviando a sus discípulos que vayan y que sigan haciendo crecer el trabajo que Jesús había iniciado. Pero ¿qué trabajo fue el que inició Jesús? Ahí es donde tenemos que profundizar. ¿Cuál fue ese trabajo que inició Jesús? Entonces, en todos los estudios que ustedes vean, van a hablar de hechos de los discípulos, ¿no es cierto? Por dónde tenían que ir o a qué fueron hechos. Aquí, por ejemplo, a qué fueron enviados, perdón. Aquí también vemos en este estudio, muestran, ¿no? En base al Nuevo Testamento, más o menos cómo sería, por ejemplo, el tema del discipulado, ¿no? Mayores mujeres deben enseñar, Pablo enseñó a Timoteo, en Efesios los padres deben instruir a sus hijos. Todo esto ustedes lo pueden ver en internet, ¿sí? Todos estos estudios ustedes lo pueden ver en internet. Mateo 28:18, Jesús encargó ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en este estudio nos dice, permaneciendo en la palabra de Dios, hay que tener sabiduría, eso está en Salmos, un estilo de vida recto, en Salmos también, libertad de pensamientos negativos, pecados habituales, etc. Esta doctrina sí va un poquito más a la santidad, ¿no? Y también vamos a ver ese tema, lo vamos a ver por encima ahorita, por el hecho que tenemos que tocar el tema de la sana doctrina, ¿ok? Entonces, vamos por acá. Entonces, ¿de dónde viene el origen del discipulado? Como ya hablamos de Jesús, porque Jesús fue el primero que hizo discípulos y luego mandó a sus discípulos a hacer más discípulos. Entonces, ¿cómo debería actuar un maestro o una persona cristiana, ¿sí? Que quiere meterse en este tema de hacer discípulos o en qué consiste el tema de hacer discípulos. Eso lo vamos a ver en Hechos 19 del 8 al 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Pablo, dice, hablaba en la sinagoga. Esto, Hechos, el libro de Hechos, esto sucede luego de que el Señor Jesús se va. Luego, esto es después de que el Señor Jesús se va. El Señor Jesús ya no estaba. Entonces, los discípulos de los que aquí habla son los discípulos o los aprendices de Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Pablo con sus discípulos? Porque Pablo enseñaba en la sinagoga por espacio de 3 meses, dice, ¿no? Entonces, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero dice, endureciéndose algunos, Pablo separó a los discípulos. O sea, Pablo separó a los que estaban empezando a seguirlo a él, a lo que Pablo estaba empezando a enseñar. Agarró, lo separó y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, lo separó, ok, ustedes van a estar aparte y vamos a hacer una escuela.
¿no? Vamos a hablar nosotros en privado, y se los llevó a este lugar que dice la escuela de Tirano. Y allí continuó por espacio de 2 años. Quiere decir que ya no iba a la sinagoga a enseñar, ¿no? De manera que todos los que habitaban, o sea, todos iban aprendiendo de Pablo, de lo que enseñaba Pablo. Y ahí es donde tenemos que enfatizar. Y nos vamos a ir a la traducción original de la Biblia, ¿sí? En griego. Ok, vamos a entender un poquito. Pero como algunos estaban siendo endurecidos y habiendo desobedecido, diciendo malas cosas, dice, habiendo puesto un pie aparte de ellos, delimitó a los aprendedores, dice, o a sus aprendices, o sea, delimitó, ¿no? Los que quieren aprender y los que no quieren aprender. Entonces, razonando en la escuela de Tirano. Vamos a ver el versículo anterior. Habiendo entrado, pero hacia adentro de la sinagoga, ustedes saben que la traducción acá no es tan perfecta al español, estaba hablando a franqueza, dice, con sinceridad, ¿no? Francamente, sobre 3 meses, razonando y persuadiendo. Vuelve a decir razonando y persuadiendo. Aquí dice discutiendo y persuadiendo. No es discutiendo, es razonando. ¿Por qué tenía Pablo que razonar? ¿En qué tenía Pablo que razonar? En esa época no había Nuevo Testamento, obviamente, porque el Nuevo Testamento son los libros que se escriben luego de la venida del Señor Jesús. Entonces, el tema de lo que Pablo iba a enseñar y los 12 discípulos de Pablo iban a enseñar es básicamente las enseñanzas del Señor Jesús, son las buenas nuevas, ¿no? Entonces, obviamente en las sinagogas se estudiaba la Torá o el Antiguo Testamento, todas las cosas antiguas. Por lo tanto, ahí se generaban las discusiones. Por ejemplo, cosas como que Jesús sanaba los días sábados, cuando el sábado era el día de reposo, ¿no? Entonces Jesús discutía con los fariseos o los maestros de la ley y le decía, bueno, pero si vos tenés tu ovejita, no vas a dejar que se muera porque sea un día de reposo. Si la amas y la aprecias, obviamente la vas a ayudar. Entonces, estas eran las cosas en las que los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús, ¿no es cierto? Porque Jesús venía ya a predicar con lo que es el ejemplo. Y ahorita vamos a ver el tema de la doctrina, la doctrina de Jesús, ¿ok? Entonces, si usted lee todos estos estudios que hay sobre el discipulado, muchos se van a referir a un discipulado, digámoslo así, fariseo. Un discipulado netamente bíblica, donde tú tienes que aprendértela la Biblia, sí o sí, como requisito, porque es la verdad y es absolutamente la verdad. Por ejemplo, doctrinas como el hecho de cómo vestirse, cómo comportarse, todo ese tema netamente bíblico. ¿Sí? O de doctrina del Antiguo Testamento o la ley, como quieran llamarlo. ¿Sí? Está transmitiendo, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que habla, ¿no? De hacer discípulos o lo que se entiende actualmente. Pero como vemos acá en hecho, en la práctica, en lo que hacía Pablo, Pablo estaba enseñando sobre el reino de Dios. Dice, razonando y persuadiéndose, razonando y convenciéndolos del reino de Dios. ¿Por qué tenía Pablo que hacer este trabajo? Porque como los judíos, los griegos y todos los demás, los que habían escuchado la ley, hasta los romanos, incluido casos de romanos que habían escuchado la ley, ya creían en Dios, ¿no? Ya sabían estas normas, ya sabían la ley. Pero ahora lo que les tocaba entender era a Jesús, el trabajo que había hecho Jesús, la salvación dada por medio de Jesús. Eso es lo que tenían que entender las personas, incluidos los fariseos y los judíos, que algunos obviamente hasta la actualidad no reconocen a Jesús, ni quieren entender lo que hizo Jesús. Entonces Pablo y los otros discípulos tenían que enseñar a Jesús. Y ese es el trabajo que nosotros los cristianos, me refiero a cristianos que creemos en Cristo, no por una religión, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Llevar a los mismos cristianos que son apegados a la ley a que puedan entender el amor y el trabajo de Cristo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, eso es lo que hacía Pablo. Porque recuerden, no había un Nuevo Testamento que estudiar, todo era la ley. Entonces, Pablo tenía que convencerlos de cómo venía a actuar Jesús en nuestras vidas, cómo nos libra por medio de la sangre de toda la ley, nos quita ese peso, y ahora por Jesús somos libres, somos salvos, somos sanos y un montón de beneficios, ¿no? Hasta el hecho de quitarnos las maldiciones que teníamos antes por la ley. ¿Ok? Entonces vamos a ver, para entrar a un poquito del tema de la doctrina, como les dije, vamos a ver Juan 7.
¿sí? Juan capítulo 7, si quieren puedan leerlo todo. Y nos vamos a ir a la parte, dice acá, del 14. O vamos a ver acá, del 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, dice, está hablando de Jesús y sus hermanos, él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban, dice, los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él en la comunidad. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Cómo los engañaba Jesús? ¿No? ¿Cómo los engañaba Jesús? ¿Cuál era ese engaño que Jesús enseñaba? Porque si Pablo es discípulo de él, ¿cuál era ese engaño? Así que dice, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y aquí está la clave. Jesús respondió y dijo en el 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¡Wow! ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿De qué se jactan las religiones, las iglesias? Vengan a esta iglesia, aquí tenemos la verdad, aquí te enseñamos la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Apegarse a la ley como hacen? Poniendo reglas, poniendo límites a las personas, evitando que las personas se bauticen, poniendo regla para que no vayan personas trans, lesbianas, poniendo un montón de excusas. No, no. Esa no es una verdadera doctrina. Esa no es la verdadera doctrina. Acá. Ay, se cayó mi copia. Entonces, el que quiera hacer el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es que es simple. Es simple. Mi doctrina dice no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando usted conoce a Jesús, como ya hemos visto en Hechos Pablo, cuando usted conoce a Jesús, tiene que hacer entender a la gente sobre Jesús, no tanto sobre doctrina, no tanto sobre reglas. Es sobre el amor de Jesús, es sobre su sangre derramada, sobre la redención que nos da. ¿Ok? Entonces pueden leerlo todo este versículo y van a ver cómo Jesús hace entender esta parte, ¿no? Dice más adelante, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿De qué ley? Y es más, por eso es que entra el tema de la santidad en este tema. Cuando estudiamos la Biblia y cuando nos estudiamos nosotros como personas, por más que seas el cura o el pastor más pastor o esto, la ley nos enseña de que siempre va a haber concupiscencia, siempre van a haber deseos, siempre va a haber el hecho de que miremos y juzguemos. Y eso ya es pecado, eso te hace un pecador. No es que por obras, no es que por lo más santo que vos seas, no es así la ley. Entonces, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud. ¿Demonios tienes quien procura matarme? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Vayan a leerlo y lo van a entender. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Para complementar acá quiero que vean ahora Mateo 11, Mateo capítulo 11. Y vamos a ver en el versículo 18. Aquí dice otra cosa interesante Jesús. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O sea, Juan que era perfecto, Juan el Bautista que era perfecto, actuaba bien a los ojos de los hombres, tampoco le creían, no creían cuando hablaba de Jesús o de un profeta. Y dice, vino el Hijo de Hombre, refiriéndose a él, vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe.
y dicen, he aquí un comilón y un bebedor de vino. O sea, prácticamente le decían a Jesús, tragón y borracho. Tragón y borracho, no creemos en ti porque eres tragón y borracho. Pero si ni a Juan, que era perfecto, le creían, él. Entonces, si Jesús aquí está diciendo, ni yo que soy bebedor o me consideran bebedor y comilón me creen, ¿cuál es esa perfección de la que hablan? ¿Cuál es la perfección que buscan si ni ustedes mismos creen una cosa cuando la ven? Son temas muy interesantes, pero son temas en los que vamos a profundizar la siguiente, ¿sí? Porque aquí ya entra un tema de santidad y de todo lo demás. Entonces, espero que hasta esa parte se haya entendido el tema de los discipulados y de cómo podemos y cómo debemos de hacer discípulos. Y esto nos trae dos cosas. Nos trae derechos y obligaciones. Entonces, vamos a hablar de nuestros derechos y vamos a hablar de nuestras obligaciones. Una que nos tiene que quedar claro acá, el tema del razonamiento, ¿ok? ¿Qué cosas debemos razonar? Recordemos que en esa época Pablo les estaba enseñando una nueva doctrina que venía de Dios, como lo dice el Señor Jesús. Mi doctrina viene del de arriba, viene del Padre. Entonces, los discípulos tenían que enseñar esa doctrina que venía de arriba. Por lo tanto, nos invitan al razonamiento. Quiere decir que todas las cosas que aprendamos nosotros en una iglesia debemos pasarla por el filtro del razonamiento. Primero, ¿razonar en qué? Razonar en todo lo que nos enseñen. Ah, mi amigo, que aceptar transfusiones de sangre es malo porque la Biblia dice que la sangre es sagrada. ¿Qué me dice el razonamiento? ¿Qué me va a decir Dios cuando yo me ponga en comunión con Él y analice esto? ¿Será que el Señor Jesús, si yo pongo esto con el Señor Jesús y lo filtro a través de su amor, ¿será que el Señor Jesús me dice de que aceptar sangre cuando mi ser querido, mi ser amado se está muriendo, será que es malo? Son cosas que debemos llevar al razonamiento. ¿Será que cuando viene alguien a la iglesia y dice, bueno, yo quiero ayudar con tal cosa? No, mi amigo, usted no puede porque no sabemos si usted está en pecado o no. ¿Será que si yo miro esto a través de los ojos del Señor Jesús, será que es válido o no es válido? Son cosas que tengo que razonar. Viene alguien a querer bautizarse por primera vez, nunca vino a la iglesia y quiere bautizarse. ¿Será que yo debo decirle, sabes qué? Yo tengo que ser testigo de que vos tengas una transformación de vida, tengo que mirar cómo vivís, tengo que entenderte, tengo que estar al cuidado de vos y de tus pecados, entonces esperemos para bautizarte. ¿Será que eso se apega a la doctrina o no? ¿Será que eso es sana doctrina del Señor o no? ¿O es simplemente la ley? La ley queriéndonos hacer perfecto a personas imperfectas. Pero eso es lo que cada uno debe de escudriñar. Entonces yo tengo la obligación de que si quiero enseñar a alguien la doctrina, yo también debo de ser consciente de analizarla, de estudiarla y sobre todo de, de razonarla. Razonarla antes de compartirla simplemente por compartir. ¿Ok? Entonces yo debo ser consciente de eso. De razonarla. ¿Ok? Esas son las obligaciones que yo tengo. Yo debo tener la obligación. ¿Y de qué tengo el derecho? Tengo el derecho de que si también tengo alguien que me está discipulando a mí o enseñando estas cosas, yo tengo derecho a cuestionarla. Oye, pero si el Señor Jesús dice esto y hay un versículo donde el Señor Jesús curaba los sábados, hay un versículo donde el Señor dice que bebía vino y comía, y si hay un versículo donde el Señor Jesús dice que amaba antes de anteponer la ley, entonces vos, ¿por qué me estás enseñando estas cosas? Esos son nuestros derechos también. Así que este tema nos da derechos y obligaciones, como pueden ver, porque tenemos la obligación y el derecho de escudriñar estas cosas y razonar. En resumen, razonen y persuadan acerca del reino de Dios, con doctrina que no sea tuya, sino de aquel del que te envíe, y haciendo la voluntad conocerán la doctrina de Dios. No hay más que decir en este tema. Que el Señor te conceda sabiduría y bendiciones. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.